Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, que no haya distracción, que nuestra mente esté aquí y ahora, que alumbre, Señor, con tu palabra, que reveles, que sea clara, que la podamos aplicar cada día para vivir por fe y no por vista, plenamente convencidos de que tu palabra es el camino, la verdad, que permanece para siempre y que se cumple independiente de las circunstancias. En Cristo Jesús, amén. Vamos a compartir una pregunta que es: ¿cuál es la palabra que debe correr? ¿Cuál es la palabra que debe correr? Hace 8 días compartimos que en 2 Tesalonicenses 3:1 dice que debemos de orar para que la palabra del Señor corra. La pregunta es: ¿cuál es la palabra que debemos de correr? Que no se debe quedar estancados en nosotros, sino que debe de continuar avanzando. Nuestro amigo, nuestro familiar, la persona que nos pregunte, que nos diga tengo un problema, una dificultad, lo primero que hemos de hacer es darle la palabra. La palabra tiene la solución, la respuesta para la vida en todas las áreas. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la palabra que debe correr? Durante estos domingos, a partir de hoy, vamos a estar en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 24. Apúntelo, léalo en su casa cuando tenga tiempo. Vamos a estar en esos versículos durante estos domingos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24. Y en esa carta que escribió el apóstol Pablo está la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la palabra que debe de correr? ¿Cuál es la palabra que debe correr? Le pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento, que podamos ver la verdad para una vida de fe, una vida cada día más tranquila, seguros, confiados, que solo eso lo genera Jesucristo el Señor que vive en ti. Entonces, vamos a ir al primer versículo, que es 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, donde encontramos la respuesta a la pregunta de la prédica. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a repetirlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. El versículo está identificando que la palabra que debe correr es la palabra de la cruz. Ni siquiera, ¿cuál es la palabra de la cruz? Es el evangelio, la gracia que te fue dada desde antes de la fundación del mundo, la cual al Jesús resucitar inicia ese pacto. Esa es la palabra que debe de correr, la palabra de la cruz. Pero el versículo nos dice que al predicar la palabra, al usted contarla, sucede una división. Sucede una división. Entonces el versículo está identificando que hay personas que les parece locura y hay otras personas que les parece que es poder de Dios. Al escuchar la palabra de la cruz se identifican dos partes, unos que dicen que es locura y otros que es poder de Dios. Cuando leemos el versículo dice la palabra de la cruz, no dice porque la cruz es locura. No dice la cruz, dice la palabra de la cruz, no dice la cruz. ¿Qué identifica?
que no es en sí lo que se ve, la cruz y lo que sucedió en ese instante, sino algo que no se vio, que no se notó a simple vista, pero que sucedió en el momento en que Jesús comienza el proceso del sacrificio, muere y resucita. Esa es, y el versículo por eso enfatiza la palabra de la cruz, no como el ente físico cruz, sino algo que sucedió ese día en lo que no se veía, en lo que no se veía. Por eso está hablando la palabra de la cruz. Y dice que es locura. ¿Qué significa locura? ¿Qué significa locura? En lo natural, la locura es pérdida de la razón. Pérdida de la razón. ¿Qué es la razón? Lo lógico, lo cuerdo, lo que debe de ser. Entonces, en lo natural, cuando alguien no está actuando de manera razonable, le dicen, usted está loco. O sea, usted está mal. ¿Cómo no? ¿Cómo va a hacer eso? Está identificando que la palabra de la cruz, la persona, los que la escuchan, comienzan a pensar que eso es una locura. Es decir, que no es razonable, que no es lógico, que no se puede aplicar. ¿Cómo así? Eso no tiene sentido. El mismo versículo no está identificando que eso sucede. Entonces, nosotros, Dios nos llamó para correrla, porque ya la vemos y la estamos disfrutando. Entonces, el versículo sigue diciendo que esas personas, dice, a los que se pierden, a los que se pierden. Ese perder no significa la vida eterna, no. Porque la vida eterna es por gracia. La vida eterna nos fue dada como un regalo. ¿Qué significa esto? Que una persona sobre la tierra conozca, sepa, se dé cuenta de la palabra de la cruz, o no conozca, no sepa la palabra de la cruz, igual si es escogido antes de la fundación del mundo, va a ir a la presencia de Dios y va a vivir eternamente. Conocer la palabra de la cruz no es para ganarse la salvación. Repetimos, una persona sobre la tierra llega, se desarrolla profesionalmente, se casa, tiene hijos, se envejece y parte. Creció, paseó, disfrutó, todo bien, su vida bien. Pero si no conoció la palabra de la cruz, Jesús dijo, yo soy el camino. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es decir, que la persona vino, estuvo sobre la tierra y no conoció la verdad, es decir, que vivió engañado. No conoció la verdad. Entonces, la palabra de la cruz no es para ganarse la vida eterna. Los que se pierden, repetimos, Jesús dijo, yo soy el camino. Es decir, que hay un camino para transitar aquí en la tierra para vivir libres. Una vida plena, sobrenatural, que solo brinda Jesucristo el Señor por medio de la palabra de la cruz. Y Dios te llamó para que la conozcas. La palabra de la cruz. Entonces dice, yo soy el camino. Si no estamos en el camino, significa que estamos perdidos. Si yo escucho la palabra de la cruz, y dice el versículo, es locura a los que se pierden. Cuando uno está por acá perdido y escucha la palabra de la cruz, que vamos a ver qué significa claramente que es la palabra de la cruz, oramos a Dios que lo podamos ver, entonces está perdido y dice, no, eso no es razonable, eso no es lógico, y entonces está por acá, perdido. Cuando usted la ve, encuentra el camino que dijo Jesús y comienza a transitarlo, una vida plena. Una vida que solo brinda Él. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Perdidos. Y dice, ¿perdido en dónde? Si yo tenía mi vida, trabajo, casa, familia, esposa, me iba bien profesionalmente, todo bien. ¿Cómo va a ser que estoy perdido? Pues la palabra identifica
que si nosotros la escuchamos y nos parece que no es razonable ni lógico, estamos perdidos. ¿En qué estábamos perdidos? O de pronto, ¿en qué estoy aún perdido? Que escucho la palabra y digo, no, eso no es lógico. Escucho la palabra de la cruz, no, eso no es razonable. No, eso no puede ser así. Eso, no. Porque hay una masa que es el mundo, la mayoría, que están perdidos. Y allá estábamos nosotros. Dios nos llama, nos trae al camino y vemos la palabra de la cruz, que es el evangelio, la palabra de la cruz, y entramos a un camino. Y comenzamos a transitar esa vida sobrenatural aquí en la tierra. Y Dios nos llamó para que esa palabra de la cruz la corramos para el perdido. ¿Y en qué estábamos perdidos? Por ejemplo, la doctrina del hombre. ¿Qué es la doctrina del hombre? Pues que la persona le dice a las otras personas, Dios dijo algo y no está en la Biblia. Pero la masa la cree. Ahí estábamos nosotros. Y si aún estamos ahí, pues lo oramos al Señor poder ver la palabra de la cruz. La doctrina del hombre, donde le dicen Dios dijo algo. Para cuando usted va a buscarlo en la Biblia, usted no lo encuentra. Pero la mayoría de personas en el mundo lo están creyendo. Y cuando ve la palabra de la cruz, que son poquitos que lo ven, no, eso no es razonable, porque mire la mayoría ya. Porque es la palabra de la cruz que es locura al que no conoce la verdad. ¿En dónde estamos también perdidos? En filosofías, el pensamiento del hombre. ¿En dónde más? Las tradiciones religiosas, no las tradiciones de la cultura. Cada parte del mundo tiene unas tradiciones de la cultura, de los bailes, de la música, de los sitios. No, cuando usted lee en la Biblia tradiciones, se refiere hacia Dios. Tradiciones que el hombre se inventa hace siglos y van pasando de generación en generación respecto a Dios. Eso es una tradición religiosa y uno estaba perdido allá en las tradiciones religiosas, en la adivinación, en el tarot, todas esas cosas que al correr la palabra, Dios lo llama al camino. Estábamos perdidos y nos trae ¿a dónde? Al camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, fíjate que el versículo dice que la palabra de la cruz es locuras para los que se pierden y estamos perdidos en todas esas maneras de pensar, en las energías, en el poder de la mente, y lo que va saliendo de generación en generación como respuesta a encontrar un camino en la vida. Y la respuesta del camino en la vida, Jesús dijo, yo soy el camino, pero no la ley. Porque uno dice, pero Jesús dijo que yo soy el camino, está diciendo de la ley al pueblo de Israel. No es el camino porque la ley solo fue dada para el pueblo de Israel. ¿Y cómo identificamos que la ley no es el camino y que Jesús cuando dijo yo soy el camino se refería a algo que iba a suceder cuando Él muriera y resucitara? La palabra de la cruz. ¿Cómo sabemos eso? Pues Jesús un día estaba tranquilo en el parque. En esa época comían helados, como que no, estaba en el parque. Entonces Jesús estaba allá cuando le trae una mujer, los fariseos, los judíos, y le trae una mujer y le dicen, mire, Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio, Jesús. Dios le dio la ley a Moisés, y esa ley dice que hay que apedrearla. ¿Usted qué dice? Ahí vemos que Jesús no estaba hablando de la ley. Y los fariseos lo identificaron tan claro que le dijeron, bueno, vamos a saber de qué está hablando este Jesús que vino, qué es lo que está hablando que es diferente a la ley. Pues él hablaba la palabra de la cruz, lo que iba a suceder, que pues para ese momento pues ellos no lo entendían. Jesús le dijo, al final de la historia, usted encuentra que Jesús se queda con la mujer a solas y le dice, no te condeno. Esa es la palabra de la cruz, no te condeno.
Hoy Dios te dice, no te condeno. Ah, entonces puedo hacer lo que quiera. Pero seguido, cuando la mujer le dice, yo no te condeno. Dios, no te condeno. Pero estaba haciendo algo mal, no te condeno. El amor de Dios, no te condeno. No te condeno, pero coge el camino. Estaba perdida, coge el camino, no lo vuelva a hacer. El camino, la mujer sigue a Jesús. El camino es lo que él iba a hacer al morir y resucitar. La palabra de la cruz, no la cruz, no el hecho físico que se vio. Las personas que estaban presentes en esa generación vieron una cruz, un señor barbado, musculoso, derramando sangre. Vuelto una nada, que murió y lo enterraron. Y que dicen que resucitó. Eso fue lo que vieron. No vieron lo que él hizo en lo eterno, en lo que no se ve. La palabra de la cruz. Entonces, familia, ¿qué debemos de correr? La palabra de la cruz, porque nosotros estamos perdidos. Cada uno piensa en qué. Idolatría, hechicería, adivinación, tradiciones de los hombres, poder de la mente, filosofías. Todo el mundo está buscando el camino para vivir. Y el hombre dice en su sabiduría, hay muchos caminos. Pero cuando vino Cristo y tomó cuerpo, dijo, hay un camino. Hay un camino, no importa la generación, no importa el sitio geográfico del mundo, no importa, el camino es el mismo. Eso es maravilloso, no importa. Ah, que en el oriente, que tengo un amigo chino y me está contando de tradiciones ancestrales. Sí, está perdido. El camino es el mismo en la China. Porque el camino, la palabra de la cruz, está por encima de la tradición. Por encima, porque es la verdad, que no cambia. Usted se la cuenta a su amigo chino, y el chino Dios lo alumbra el entendimiento, y deja la tradición ancestral, y comienza a transitar el camino de la vida, a sentirse en paz, en gozo. Oiga, qué vida tan hermosa. Maravilloso ver la palabra de la cruz que usted está viendo, hay que correrla. Entonces, siguiendo en el versículo, recuerda que estamos hoy, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Entonces, el que le parece locura está diciendo eso no es razonable. Pero el otro grupo de personas que se salvan, pues no se refiere que se ganó la vida eterna. Se salva es que estábamos perdidos como nosotros, llegamos al camino y ¿de qué nos salvamos? ¿De qué nos salvamos? Pregúntese usted cuando comenzó a transitar el camino que es la palabra de la cruz. ¿De qué se salvó? Jesús dice, conocerá la verdad y te hará libre. ¿De qué nos salvamos? Pues uno vivía por vista. ¿De qué nos salvamos? De todo un engaño y una mentira del mundo para entrar a una vida de fe de que Dios vive en nuestro interior, que Dios nos ama y que Dios nos llamó a una vida maravillosa en la tierra, independiente de los entornos y situaciones, porque Él hace los milagros, es el mismo, no cambia. Entonces, mirando que el versículo identifica dos grupos de personas y es el poder de Dios. Entonces, el poder de Dios nos salva de salir de todas esas circunstancias que teníamos, como por ejemplo, si habían vicios o nuestro estado del carácter emocional, que la ira, que el odio, el resentimiento, la amargura, la codicia, la avaricia, de todo eso comienza a salvarnos y nos saca de la idolatría, de la hechicería, nos va sacando de todo eso, nos salva es aquí en la tierra
para poder transitar en la verdad. Nos salva de todo eso. Es como estar usted en el río, se está ahogando y le tienen un salvavidas, un neumático, y usted se agarra y lo sacan. Es lo mismo la palabra. Nosotros estamos en muchas cosas y el poder de Dios es el que lo hace. Esa palabra, sin ritos, sin ceremonias, sin penitencias, sin sacrificios. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Es que la persona le compartimos la palabra de la cruz, él la escucha, Dios alumbra el entendimiento y se viene poco a poco a transitar el camino. Es maravilloso. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cuál es la palabra de la cruz? Si dice la palabra, significa que hay unos versículos claros sobre qué sucedió ahí. Entonces vamos a ver, para que usted los apunte en su casa, le pida a Dios: Señor, yo quiero ver eso. Yo quiero ver esa palabra, porque es su poder que me va a permitir vivir libres. Se salva, nos salvamos de un mundo que anda en engaño, un mundo que es la mayoría de las personas, y Dios nos llamó a transitar su camino. Algo maravilloso y hermoso. Entonces vamos a compartir versículos de lo que sucedió ese día, y a partir de ese día es verdad, donde nosotros no tenemos que añadirle absolutamente nada. No hay que añadirle, ni tampoco le quedó faltando. Absolutamente. Jesús lo hizo y fue una realidad ese día. Pero recuerda que es la palabra de la cruz. Es decir, a simple vista no se vio. La gente que estuvo ahí presente no vieron nada de eso, porque no es natural. Es lo que hizo Dios en lo espiritual. Vamos a empezar, apunte los versículos. El primero es Primera de Pedro 2:24, búsquelo en su casa. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Mira lo hermoso. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Qué se vio? Un señor que se llamaba Jesús, en un madero, en una cruz, murió. Y tuvo una herida, con una lanza, por la que fue molido una herida, una lanza. Eso se vio. ¿Cuál es la palabra de la cruz? ¿Eso qué significa? Significa que Él llevó tus pecados. Significa que Él llevó tus pecados, que estás limpio, santo, que estás perdonado. Él se llevó los pecados. Y uno dice: pero yo sigo mintiendo, yo sigo haciendo esto, lo otro, la sociedad, el amigo, pero yo lo conozco, usted sigue haciéndolo. Pero el versículo dice que se llevó los pecados en su cuerpo. Entonces, el cuerpo de Jesús, cayeron todos los pecados, las obras de la carne, absolutamente todo. Y cuando Él muere, se lleva esos pecados. Y resucita, vence, se lleva el mal. La palabra de la cruz es locura. Estás limpio, no tienes pecado. El amigo que nos pasaba a nosotros está loco. Eso no es razonable. Cuando le digan que está loco y que no es razonable, que eso es mentira, léale Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es que es loco que en el cuerpo de Jesús, hace miles de años, en un instante, se llevó el pecado. ¿Y por qué yo sigo haciendo el mal? ¿Por qué me enredo en cosas aún del mal?
del pecado? Porque Dios nos está llamando a alumbrar nuestro entendimiento y saber que el espíritu nuestro está limpio, santo y perfecto, y que su palabra purifica nuestra alma y comenzamos a actuar por su poder. Recuerda, la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Nos salva de todas las obras de la carne y dice que al vivir bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará. ¿Por qué? Porque Él se lo llevó, Él te lo quitó. No eres pecador. Pero en todas partes me dicen que soy pecador y malo. Eso es lo lógico, lo razonable. Pero la locura, la palabra de la cruz te dice, eres santo. Yo me llevé los pecados. Oramos que lo podamos ver. Es de amor y de paciencia, de pedirle a Dios que alumbre el entendimiento al amigo, de poderlo ver usted, porque usted dice, yo aún me siento pecador. Haga una pregunta. Nosotros apartamos 2 horas los domingos. Haga una pregunta. Usted, Señor, yo quiero ver lo que dice ese versículo. Yo no quiero seguir viéndome como pecador, porque desde pequeño y donde iba y donde hoy me siento me han dicho que soy pecador y malo. Pero su versículo, la palabra de la cruz, me dice que usted se los llevó. ¿De dónde se los llevó? De tu espíritu. ¿Qué somos nosotros? Espíritus en un cuerpo. Y el alma, la palabra de la cruz la purifica. La palabra ahora va purificando y Dios nos llamó para esa relación personal. Entonces, ¿cómo así que no soy pecador? Es decirle al amigo, cada día habla con Dios. Cada día lee su palabra, para que esa palabra poco a poco alumbra el entendimiento, revela, es clara, para transformar nuestra manera de vivir. Porque Él se lo llevó, es un hecho cumplido. Es un hecho cumplido. ¿Se lo llevó de dónde? Del Espíritu. Entonces el Espíritu está muerto al pecado y vivo para la justicia. Pero adicional, cuya herida fuiste sanado. Entonces tenemos una dolencia, le duele algo al amigo. Usted no necesita de ungirlo, ni ponerle manos, ni gritarle duro para que se vaya la enfermedad, ni saltarle a los lados, ni echarle humo. No. Es la locura de la palabra de la cruz. Cuya herida fuiste sanado. Orar, porque en esa herida todos nosotros, nuestro cuerpo, ¿cómo está? Sano. No. Me tiene que poner las manos, impóngamele. Yo me arrodillo y usted me impone las manos y usted me traslada el poder. No, bendecidos. No, que un agua, que un aceite. Yo le digo que en la Biblia aceite le echaban a las personas. No, bendecido. Por cuya herida fuiste sanado. La palabra de la cruz es la que debe correr. Lo que Él hizo que fue suficiente. Que en lo natural no es razonable. Que en lo natural usted no es lógico. No es lógico. La palabra de la cruz es locura cuando uno anda perdido. A todos nos sucedió, uno la escucha y dice no, pero Dios nos llama y es poco a poco que va quedando claro. Y usted cada día que se levanta, Señor, por tu llaga he sido curado. Señor, por tu llaga he sido curado. Oro por el amigo, por el familiar. Usted no tiene que esperar a sentirse enfermo todos los días. Señor, yo estoy sostenido porque por tu llaga he sido sanado, por tu herida fui sanado. ¿Y qué sucede eso? Que es algo de la altivez porque todo lo hizo Él. Él se llevó el pecado. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Él te sostiene en salud. Pero ¿cuál es el mensaje del mundo en lo natural de la salud? ¿Por qué estás en salud? Porque yo hago ejercicio. Porque yo me alimento bien. Porque yo tengo el clima, me pasé a ciudad donde el oxígeno es limpio, me fui a vivir. Porque yo
porque yo. Eso es de hacerlo. Pero eso no te sostiene en salud. Eso no te sostiene en salud. Eso es el deber ser. Es lo que nos corresponde. ¿Qué te sostiene en salud? ¿Qué te sostiene en salud? La palabra de la cruz. Él, por su llaga, te ha curado. Usted cada día se levanta en su oración. Señor, por tu llaga, por tu herida he sido curado. Estoy sano, ora por el familiar. Siempre hay esperanza, nos sostenemos ahí. La palabra de la cruz. No tienes que ir hasta allá a decirle, no tienes que decirle hasta allá. Ni se debe dar ni cuenta. Usted dio cuenta, hay personas que tienen problemas de salud graves y hay gente que ahora no le gusta compartirlo. Usted, por favor, si su familiar o amigo le dice no le comparta, no se ponga usted a compartir a los demás. Oiga, si sabes que porque eso qué es murmuración. No, usted lo que tiene que hacer es, ¿le contaron? Mateo 6:6. Órele a tu padre en lo secreto. Tu padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. Señor, por tu llaga has sido curado. Oramos y esperamos ver el milagro, el poder de Dios, no más. Hay una soberanía, nos sometemos a su soberanía, pero es la palabra de la cruz. En su cuerpo sobre el madero se llevó los pecados. Que no lo entiendo ahora, Señor. Yo no quiero ser loco, yo quiero ver tu poder de Dios. Yo quiero salvarme. Yo no quiero seguir andando, no, es que yo soy así mal geniado. No, yo quiero salvarme de mí mismo, porque por dentro con amargura, ira, resentimiento, quiero tener un alma limpia, pura, tranquila, reposada, chévere, hermoso. Eso es el poder de Dios. Dios que vive en ti, Él lo hizo. Desde que llegamos salvos. No estamos en el camino perdidos. No estamos en el camino perdidos en muchas cosas. O hay otros que dicen, no, Dios no existe y Dios vive en él. Perdido. Dios vive en él y él dice, no, Dios no existe, mire, y le trae teorías y Dios vive en él. Perdido. Y puede pasar sobre la tierra, toda su existencia se va y resulta que el espíritu era escogido. Como Dios no lo llamó, no estuvo en el camino. Estuvo perdido siempre. Mira la misericordia de Dios con nuestra vida, con tu vida, que te llamó al camino. Y no le parece, no, yo fui. Si Dios no te llama, estamos en el bando de los que dicen que eso es locura. Los que dicen, no, eso no es razonable, eso es mentira, es una herejía, el pecado existe. Pues familia, el primer mensaje hermoso de la cura de la cruz es que no tienes pecado. Ahí es iniciar la invitación a propósito a toda persona nueva que esté conectada o que lleve un tiempo en la congregación y que solo escuche, pero como así, los estudios bíblicos. Porque poco a poco Dios nos va a mostrar todo. Entonces se llevó el pecado y fuimos sanados. ¿En dónde? En la palabra de la cruz. Sucedió ahí. No necesitas hacer nada. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo se llevó el pecado del espíritu? Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Oiga, eso es de locos. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces dice, ¿qué es eso? Pues ¿cómo se llevó el pecado de tu espíritu? Te circuncidó. Pero si yo no existía, me circuncidó. ¿Y cómo? Si el espíritu no echa mano. Había un símbolo
que le dio a Abraham, que luego fue puesto en la ley, circuncidar todo niño a los 8 días, pertenecer a Dios. Será un símbolo porque lo que iba a hacer en la palabra de la cruz, lo que iba a hacer Jesús en la cruz, Cristo al tomar cuerpo, era circuncidar nuestro espíritu. Ahí se llevó el pecado. Llegó, lo cortó y tu espíritu quedó nada. Lo cogió Él. Lo cogió Él. No tienes que luchar con el pecado. Ay, yo peleando con el pecado, perdido. Usted no tiene que hacer nada de ponerse a pelear con la ira, ni el odio, ni el resentimiento, ni la amargura, ni la vanidad, ni la envidia, ni la codicia. ¿Cómo hago? Suelte, que suelte. Pura teoría humana. Se ponen de moda, soltando a toda hora. ¿Ya soltaste? No, yo estoy soltando. No, que agarre, que suelte. No, bendecido, eso es filosofía, pensamiento del hombre. Un hecho cumplido. Perdidos, perdidos, allá estábamos nosotros. Su misericordia nos trajo. Recuerda, tan perdido estaba yo que idólatra, adivinación, espiritismo, riegos, poder de la mente. Estaba recontra perdido. La misericordia de Dios, mira el camino. Y poco a poco es más claro. Y poco a poco es más claro. Y poco a poco es más claro. Y Dios nos llamó a compartir la palabra de la cruz. Entonces, en Él fuimos circuncidados. Eso no se vio. Y lo hizo en un instante a todos los espíritus escogidos. ¿Cómo así? No, eso no es razonable, eso no es lógico. Pues que lo haga cuando uno vaya naciendo y que lo circunciden. No. El día que Él murió y resucitó, en ese proceso se llevó los pecados. ¿Y cómo lo hizo? Nos circuncidó. Pertenecemos a su pueblo, somos parte de su cuerpo, somos su familia, eternos. Conocer eso, entonces dice, oiga, pues si yo no tengo ya la envidia, entonces ¿por qué envidio? Oiga, si ya no tengo la codicia, ¿por qué? Si ya no tengo la envidia, la vanidad, ¿por qué? No está en el espíritu, fue circuncidada, quitada el espíritu, pero Dios la dejó en el interior nuestro, en algo de la mente que se llama carne, que el propósito es engañar. El propósito es que necesitamos de poder de Dios, de hablar cada día con Dios, una relación personal con Él, hablar con Dios y leer su palabra. Que a medida que pasen las semanas, los meses y los años, hablar con Dios y leer la palabra va a ser más escaso. Es increíble, tan simple es el camino que si Dios no nos llama, cada día va a ser más escaso. ¿Por qué? Por la circunstancia del mundo que genera el Internet. El Internet no generó información. El Internet lo que está generando es desinformación. Hay que saber muy bien todo, hasta en su parte natural de su profesión, todo que coge, porque si no termina enloquecido. Ahora en lo espiritual, tanta cosa que te hablan, que es sencillo, lea la palabra y ore. No, Cristo ya lo hizo. No, luche, pelee, haga cosas. Usted necesita hacer un ritual. No, Él lo hizo. Fue suficiente la palabra de la cruz. Entonces la palabra de la cruz, ahí nos circuncidó a todos. ¿Qué es circuncidar? Quitó el cuerpo pecaminoso carnal. Al circuncidar en lo natural, pues está la sangre, al quitarle el prepucio. Él nos circuncidó, en lo espiritual nos bautizó. ¿Qué nos bautizó? Llegamos bautizados. No, eso no es razonable, eso no es lógico. Lo lógico es que usted me eche agua. Jesús se bautizó, Jesús se echó agua. Jesús lo bautizaron.
Lo lógico es que usted me bautice, lo lógico es que nos bauticemos. Eso es lo razonable. Pero cuando vas a la palabra de la locura de la cruz, la palabra de la cruz, Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Una pregunta afirmativa. Es decir, que en la pregunta está la respuesta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra de la cruz dice que cuando Jesús hizo todo el proceso, muere y resucita, bautizó. Pero si yo no había nacido, no se refiere a nuestro cuerpo. ¿Qué bautizó? Nuestro espíritu. Bautizó el espíritu de tu amigo que le estás compartiendo. Ah, pero es que yo fui a tal sitio y entré a cursos de bautismos. Y allá también, y allá también, y allá. O sea, no es lógico, no es razonable que usted me hable que ya llegó bautizado. Pues lo que dice la palabra. No necesitas bautizarte. Fue suficiente lo que hizo Jesús. Es tan suficiente y tan claro que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir, y Jesús le dijo, bautíceme. Juan el Bautista le dijo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti. Y Juan el Bautista antes había dicho que venía uno que era más poderoso de que él, que los iba a bautizar en el Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo no está sucediendo hoy. El bautizo del Espíritu Santo no es que alguien lo tenga y que le eche agua o lo sople. No está sucediendo hoy. Todo escogido, llegamos bautizados a la tierra. Sepa o no sepa, llegó bautizado. Sepa o no sepa, se llevó los pecados. Sepa o no sepa, conozca o no conozca, por su herida fuimos sanados. Un hecho cumplido. Por eso dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ah, o sea que yo no, ya eres, ya estás bautizado. ¿Y qué significa eso? Pues que el Espíritu lo circuncidó y después lo limpió. Eres limpio. Un espíritu limpio para que a través de la relación hoy con Dios, esa alma se purifique. Que te relaciones con las personas con amor, con paciencia, con bondad, por medio de la relación con Dios. Si no tenemos la relación con Dios cada día de leer la palabra y orar, no pretenda salir a relacionarse con la familia, los amigos, con bondad, con paciencia, con mansedumbre, con amor, fruto del Espíritu. No lo vas a lograr. Sencillo, familia, usted le comparte al amigo, al familiar, usted lo está haciendo, habla con Dios cada día y lee la palabra. Y recuerda leerla, son 3 mensajes en el día sobre el mismo tema, hágalo. No, yo no lo estoy haciendo, que es que mucha cosa. Eso ya es religiosidad. Yo no soy religioso, ya Cristo lo hizo, yo no necesito. Necesita tu alma. Necesita tu alma. Ya tu espíritu no tiene problema, un hecho cumplido. Necesita tu alma y el espíritu nuestro está en un cuerpo natural, que el alma es cómo nos sentimos. Familia, en los domingos pasados hablamos, si usted lo hace cada 3 veces al día, lees la palabra la que actúa, dé testimonio en un año. En un año, ¿cómo vas a estar? En 5 años me cuentas. Oiga, ya sé que es la paciencia de Dios. Ya la estoy experimentando. Hermoso.
me cuentas lo sobrenatural, la palabra hace, la palabra de la cruz, un hecho cumplido. ¿A dónde va? Al alma. Esa alma que la necesita, entonces ya estás circuncidado, estás bautizado, se llevó los pecados y en su llaga has sanado. Todo eso lo hizo Jesús en un instante. ¿Y qué tienes que hacer? Se acaba la altivez, la arrogancia, nada, creer no más. Declarar, no, usted no tiene que ponerse a declarar ni que yo declaro con fuerza que sano. No, la palabra dice que Él lo hizo. Y mentalmente usted ora por su familiar sano. Creo lo que hizo Jesús. Lo demás, mensaje del hombre que no es lo que dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice la palabra de la cruz? Lo que hizo Jesús como hecho cumplido, y es lo que hemos de correr, y es lo que Dios nos llamó como congregación y estado levantando, y vamos a seguir con el poder de Él, predicando la palabra de la cruz, que a medida que pasen los años va a ser más escasa por profecía. Recuerda que cada día va a haber más confusión. Entonces, Colosenses 2:15, ¿qué dice? Lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sobre quién triunfó? Sobre los principados y las potestades. La gente que estuvo ahí vio que triunfó sobre principados y potestades. No, vieron un Señor que estaba muriendo. ¿Cuál triunfando? ¿Cuál triunfo? Está muriendo. ¿Cuál triunfo? ¿Cuál triunfo? No, eso no es lógico. No es lógico. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Públicamente, pero si nadie vio eso, ¿cómo que públicamente? En lo espiritual se vio. Es hermoso. Y mira sobre lo mismo, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 1, 13 y 14, sobre lo mismo de Colosenses 2:15. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, despojando a los principados y a las potestades. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, pagó el precio, lo hizo. Y nos trasladó, nos libró la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. No, no es lógico. Yo veo en la casa, eso se mueve todo. Las cortinas, las cosas, me acuesto en las camas, las matas se están secando. No, los demonios existen. Eso, el familiar le entró el demonio, yo he visto, vi un video y se pegó contra la pared y volví, cayó y como una fuerza y hablan así. No, las posesiones existen. Por eso hay que hacer exorcismo o guerra espiritual. Eso existe, eso es real. ¿Cómo me va a decir que no hay demonio y que está libre de las potestades? No, eso no es lógico. No es lógico, no es razonable. La locura de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura. Él lo hizo. En un mundo donde la masa se mueve, que el diablo, los demonios siguen vigentes. Cuéntale al amigo, al familiar, que descanse. Que si le está yendo mal en los negocios, no es porque le esté haciendo algo malo o que haya un demonio, no. Que si tiene un problema en el hogar, tampoco es por problema de demonio ni el diablo, nada. Sencillamente
es que su alma está descontaminada por todos los deseos engañosos. La hechicería. Entonces uno ve y cree cosas, pero es contaminada. ¿Qué hace la palabra? Purifica esa alma. Un hecho cumplido de lo que hizo Dios respecto al mal. Venció. Él venció. Fue suficiente. No necesitamos hacer guerras espirituales ni nada. Entonces, por eso en la congregación no hay ningún rito de bautismo, porque llegamos bautizados. No es que no bautizamos, llegamos bautizados. Llegamos circuncidados. Por eso no hay ningún rito de que para que usted entre Dios en su vida. No, es que llegamos con Dios, revestidos de Cristo. Todo el que estaba bautizado por Cristo fue revestido por Él. Ya llegamos. Ese es el camino. Un hecho cumplido. Y por eso no hay guerras espirituales, ni exorcismos, ni nada. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó y llegamos en la luz. Oiga, pero llegamos en la luz. Usted viera la cantidad de problemas que tengo. Por eso es la palabra de la cruz, es poder de Dios. Pues Dios te va a sacar de allá. Porque ¿qué hace Dios? Alumbra el entendimiento. Ay, yo creía tal cosa y es mentira. Tengo que hacer es esto. Lo que dice la palabra. Yo creía, tengo que hacer es esto. Entonces, familia, la palabra de la cruz es lo que hizo Jesús, que es suficiente para tu vida, para nuestra vida. Y Dios nos llamó a disfrutar de eso, de esa vida sobrenatural. Mira Hebreos 2:14, hablando sobre el mal, las tinieblas y las potestades. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuándo lo hizo Él? Dice que Cristo tomó cuerpo, participó lo mismo, y dice que por medio de la muerte, la palabra de la cruz. Por medio de la muerte, la palabra de la cruz. Cuando Jesús muere y resucita, destruye al diablo. Vence la muerte, vida eterna. ¿Y para qué nos muestra ese versículo 14? ¿Qué tienes que hacer? ¿Un rito? ¿Una ceremonia? ¿Un salto? ¿Ir a un lugar especial? ¿Que te impongan manos? ¿Que te sople? ¿Que te hagan cosas? Nada. Es un hecho cumplido que desde que llegamos a la tierra no lo sabíamos. Y crecimos en tradiciones, en cosas del hombre, en la estructura, lo que íbamos en el camino. Y Dios ha tenido misericordia y nos llama al camino. Conocer la verdad de que Él destruyó al diablo, venció a los demonios, a las potestades y nos trasladó a la luz. ¡Qué descanso! El poder de Él, no tengo que hacer nada. Pero mire, pero es que toda la masa está allá. Sí, igual estábamos nosotros, nos llamó. Por eso hay que correr la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es lo que hizo Jesús. Cristo, al tomar cuerpo, Jesús muere y resucita y venció. Entonces, familia, versículo 15. ¿Para qué nos sirve saber todo eso hoy? ¿Para qué me sirve saber todo lo que hizo Jesús hoy si igual tengo que pagar las deudas? Igual, usted no sabe cómo mi esposa, mis hijos, no, terrible, es horrible. El jefe de trabajo, problemas sociales y económicos. ¿Para qué me sirve a mí saber todo eso de la palabra de la cruz? ¿Para qué? ¿Para qué hoy me sirve eso? Pues bendecido, te sirve porque te vas a dar cuenta que siempre has estado en el reino de Dios y no lo habías visto.
Entonces, cuando usted comienza a ver la palabra de la cruz, usted comienza a valorar, usted comienza a ver lo que Él hizo, quién eres, que Dios vive en ti, y usted se ve diferente, especial. Te ves que eres valioso no por lo que has conseguido, no por lo que tienes. Que hay que desarrollar el talento es un principio, eso hay que hacerlo. Pero no por eso soy valioso. Ni porque lo que he conseguido, tampoco. Sí, se tiene, se disfruta, pero por eso no somos valiosos. Cuando vamos y salimos al mundo, ¿qué nos dicen? Pues lo valioso. ¿Usted qué ha conseguido? ¿Qué ha conseguido? Nada. No vale nada. ¿Qué logros? Nada. Vaya de aquí. Y uno se siente así. Y yo, ay, soy nadie en el mundo. No. Oh, vales porque eres un escogido de Dios. Porque Dios te ama y te llamó al camino. Y cuando te llama al camino, entonces lo de afuera dice que Dios te va a añadir más de lo que usted espera. Dice que lo demás va a ser añadido. Dios te da más de lo que usted espera y entiende. Afuera, porque usted va a saber sus talentos y dones, salir los desarrolla, listo. Pero vales porque Dios vive en ti y dio la vida por ti. Y eso es eterno. Lo demás se queda aquí, lo demás se olvida. Pero ¿qué sigue? Que tú eres espíritu revestido de Cristo y que sabes que hay un cielo nuevo y tierra nueva. Que tienes esperanza y que vives eternamente. Y como conoces eso, la palabra dice, ¿cómo no voy a vivir de una manera santa? Con la ayuda de Dios es humanamente imposible. Entonces, familia, conocer la palabra de la cruz te da vida, vida en el alma, y comienzas a ser bondadoso. Ya no juzga ni condena porque es claro que lo que hacía era porque estaba engañado, y si yo no lo hago, Dios. El otro lo hace, está engañado, no lo juzgo, le doy palabra y oro. Y porque también sé que en cualquier momento puedo caer. En cualquier momento puedo caer, necesito de Dios. La palabra de la cruz, Él hace en nosotros. Entonces, familia, para finalizar, recordemos lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que, familia, lo que viene para nuestra vida es lo sobrenatural en todas las áreas. Firmes en una palabra, la cual Dios nos sacó donde estamos perdidos, nos trajo al camino, firmes disfrutando del camino, contándolo, porque la palabra es la que actúa, la palabra de la cruz, que es igual en todas las generaciones. Así que, familia, lo que nos espera son los deseos del corazón cumplidos, mucho más de lo que esperas y entiendes. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Dios no miente y su palabra se cumple. Vamos a orar al Señor, a glorificar su nombre. Padre, tú conoces las circunstancias de cada persona y de cada familia. Tu palabra dice que has vencido, Señor. Tu palabra dice que cada adversidad, cada dificultad, Señor, tú la has vencido. La pobreza, la enfermedad, la oscuridad, las tinieblas. Y que nos has llamado a vivir en victoria por medio de lo que tú hiciste. Padre, pedimos que cada día tu palabra sea clara en cada uno de nosotros. Te pedimos que coloques ese deseo, esa necesidad de leer tu palabra al menos una vez al día. Pero, Señor, debido a las circunstancias y situaciones que está en nuestra generación, que podamos hacerlo varias veces al día, leer la meditación 3 veces, Señor, como desayunamos, almorzamos y comemos 3 veces al alma. Padre, que cuando cada persona lea tu palabra, la escuche, seas tú alumbrando su entendimiento, que sea clara, que es poder de Dios, que no nos parezca loco,
que no es razonable, que no es lógico, sino que cada día tu fe se fortalezca en nosotros, Señor, para poder creerla y vivirla, Señor. Saber de que llegamos a la tierra libres, saber que llegamos a la tierra, Señor, en tu reino, y que nos has llamado para verlo y disfrutarlo, una vida sobrenatural. Te pedimos, Señor, por las personas que tienen alguna dolencia en la congregación. Creemos tu palabra que es verdad, Señor, y se cumple. Padre, porque dice que te has llevado las enfermedades y que por tu llaga hemos sido curados. Señor, restaura los cuerpos, Señor, el metabolismo, cada neurona, cada célula, Padre, que seas tú haciéndola nueva. Que cuando la persona vaya al médico, Señor, encuentre un resultado bueno, que ya está funcionando bien, que esa dolencia ya no está, que ha desaparecido, porque tu palabra se cumple, Señor. Solamente debemos de creer y nosotros la creemos, Padre. Nuevos huesos, músculos, Señor. Que cada sistema del cuerpo funcione adecuadamente. Que el metabolismo funcione, Señor, como tú lo has formado y has creado, Señor, para tu gloria. Te pedimos también por la provisión para cada familia. Te pedimos para que la persona que está buscando su empleo, Señor, Padre, encuentre donde él se puede desarrollar, donde pueda crecer profesionalmente. Igual los ascensos y las personas que tienen sus negocios, ideas, que seas tú dándoles, Señor, y abriendo y fortaleciendo para que sean de bendición para otras familias. Señor, para ti no hay nada imposible ni difícil. Te pedimos, Señor, por la situación del país, los gobernantes, para que le des sabiduría, para que seas tú, Señor, dando sabiduría para resolver cada circunstancia que hay. Te pedimos por esta semana para que nos apartes del mal, para que nos guardes, para que nos guíes con tu palabra, Señor, y no nos metas en tentación. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.